El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Los saluda a su amigo, su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, hoy va a ver cómo el señor Rafael Díaz, predicador católico, pierde una apuesta con un protestante. Él dice, o ustedes saben que todos los católicos afirman pues de que son la iglesia de Dios y que tienen la única verdad, la infalible y todo eso. Y él hace apuestas. Hoy vamos a mirar si va a cumplir su apuesta. No se olvide, por favor, darle me gusta allí a esta conferencia, darle me gusta, ayúdeme a compartirla, por favor, y que esto se sepa en el mundo entero. Vamos entonces a escuchar qué es lo que dice el señor Rafael Díaz. Vamos a escucharle, todos vamos a escuchar qué es lo que él dice, y atento, cómo pierde la apuesta. Vamos, 3, 2, 1, vamos ya. Yo le he dicho a todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro, y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. Bueno, ya lo escucharon. Él ha pedido a todos los protestantes que le muestren donde la Biblia dice que Pedro tenía esposa. ¿Dónde la Biblia dice que Pedro tenía esposa? Que le muestren ese texto en la Biblia y él se hace protestante. Bueno, amigo Rafael Díaz, a partir del día de hoy usted tiene que hacerse protestante. Primeramente quiero que ustedes, vamos a mirar aquí, esta Biblia, la Biblia Reina Valera, que los amigos católicos también usan, pues nos dicen aquí literalmente que pues nos da a entender que Pedro tenía esposa. Primera de Corintios capítulo 9, el verso 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Dice Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Aquí la palabra mujer significa esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Este Cefas es Pedro. Miren lo que dice entonces, no tenemos todos derecho de traer una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, es decir, y Pedro. Literalmente aquí vemos que Pedro sí tenía esposa. El señor Rafael Díaz dice que Pedro evidentemente sí tenía suegra, pero no tenía esposa. Bueno, ¿cómo es eso? Que sí tenía suegra. Vamos a volverlo a escuchar. Disculpen. Pero no dice que Pedro... Vamos a volverlo a escuchar. Vamos a volverlo a escuchar y oigan lo que dicen, y esto es lo que dice todo católico, que Pedro sí tenía suegra, pero no tenía esposa. Y por allí dice otro, como Luis Toro, que eso indica que tuvo suegra. Perdón, que tuvo esposa. Tuvo, pero tenía suegra, pero tuvo esposa. Escuchemos. Yo le he dicho a todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro, y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. Eso es chistoso, ¿no? La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que era un hombre casado. La Biblia sí dice, evidentemente. La Biblia nos dice por acá en el libro de Mateo que el Señor Jesús ingresó a la casa de la suegra de Pedro y esta estaba enferma. Y el Señor tomó la mano de ella y la sanó y ella se levantó y le servía. Dice, vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, a la casa de él, y en la casa de él estaba su suegra. Es decir, si tenía suegra en ese momento que estaba en su casa, pues tenía esposa. Eso se da a entender. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Pero mire, acá en el capítulo 9 nos dice que Cefas, es decir, Pedro, sí tenía esposa. Capítulo 9 de Primera de Corintios. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Cuando la Biblia habla aquí de mujer, habla de la esposa. Y vamos a mirar el contexto. Capítulo 7 de Primera de Corintios dice,
Dice, a los demás yo digo, 7:12, dice, 1 Corintios 7:12, dice, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer, escuche, es la misma palabra, gunaika en el griego, gunaika, o gune, que significa esposa o mujer. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Si una mujer, es decir, si una esposa tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, que no la abandone. ¿Ah? Está hablando de la mujer. Verso 29 dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa, gunaika en el griego, o gune, gunaika o gune, esa es la palabra en griego que escribió aquí Pedro, gunaika, que significa esposa. Es la misma palabra que aparece acá en 1 Corintios 9, dice, no tenemos todos derecho de traer una hermana por mujer, gunaika, es decir, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas y Pedro. Pedro sí tenía esposa, y en el momento en que se escribió esto la tenía viva. Ahora, los amigos católicos, para evadir el texto en su Biblia, la Biblia católica latinoamericana, han traducido, no tenemos todos derecho de traer una hermana mujer. Escuche bien, una hermana mujer. Lógico que si es una hermana debe ser mujer, ¿no? A no ser que me vayan a decir que no, que están incluyendo la ideología de género allí, que ella se declaraba no binaria o algo así. No, amigos, que no tenemos todos derecho de traer una hermana mujer. ¿Ah? Una hermana mujer. Traducen en esa Biblia. No, es una hermana por esposa. Escúcheme bien, por esposa. Y ahora, eso lo dice la Biblia latinoamericana católica. No tenemos todo derecho de traer una hermana mujer. Es decir, una hermana mujer que los acompañaba. No, eso sería una redundancia, hermana mujer. Si es hermana es porque es mujer. Si es hermana es porque es mujer. Quitándole el artículo, una hermana por mujer. Allí, una hermana por mujer o una hermana por esposa. Ahora, quiero traerle a ustedes las pruebas. Tengo en mi mano, tengo la Biblia Nueva Traducción Actual. Esta Biblia, vamos a ver cómo dice esta Biblia. Y como esta Biblia hay muchas más. Y tengo esta otra. En esta Biblia vamos a ver cómo dice 1 Corintios capítulo 9, verso 11. Vamos a leer allá. 1 Corintios capítulo 9, verso 11. Perdón, verso 4 y 5 dice. Leamos, dice. Dice, 1 Corintios 9, verso 4 y 5. ¿Qué dice aquí? Que también Bernabé y yo tenemos derecho a recibir comida y bebida por el trabajo que hacemos. También tenemos derecho a que escuche bien, escuche lo que dice la Biblia Traducción Actual, a que nuestra esposa, también tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes, así como hacen Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. Observe bien lo que dice. Así también tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes, así como lo hace Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. Entonces, esto nos indica que Pedro tenía esposa, ¿sí? Y no solamente esa Biblia, voy a citarles algunas Biblias más, voy a citárselas aquí, y ojalá el señor Rafael Díaz desde hoy se haga protestante, y más que protestante se haga hijo de Dios. Señor Rafael Díaz, como usted perdió esta apuesta con un pentecostal, tiene que hacerse pentecostal del nombre el día de hoy y bautizarse en el nombre de Jesucristo. La traducción viviente, apúntele allí, mi hermano, traducción viviente, la Biblia del lenguaje actual que acabo de leer, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, la Biblia internacional y la Biblia latinoamericana. Apunte, ¿cuáles Biblias dicen que Pedro tenía esposa? La traducción viviente, la Biblia traducción lenguaje actual, la Biblia traducción textual, la Biblia traducción de las Américas, la Biblia traducción internacional y la Biblia traducción latinoamericana. Todas esas Biblias dicen que tenía esposa. Ahora, como si esto fuera poco, sé lo que van a decir
Ah, hace rato, pero es que esas Biblias son protestantes. Bueno, le tengo esta. Esta Biblia Dios habla hoy. Aquí la tengo. Esta Biblia Dios habla hoy, que es una traducción católica. Y van a decir, no, pero es que no es católica. Ah, bueno, aquí le tengo que sí es católica. Aquí dice Conferencia Episcopal Latinoamericana. Mira lo que dice aquí. Aquí, el que quiera una foto se la puedo enviar. Dice, Conferencia General Episcopal Latinoamericana. Dice, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, mira con satisfacción la publicación completa de la versión popular de la Biblia en español, Dios habla hoy, la cual realizada con la colaboración de biblistas católicos contiene, de acuerdo con nuestra petición, los libros deuterocanónicos y está destinada a la difusión de la palabra de Dios en América Latina. Esto lo hicieron biblistas católicos. Esta Biblia dice que fue hecha por biblistas católicos, para que no digan que es una Biblia, como ustedes dicen, protestante. Bueno, vamos a leer lo que dice acá Primera de Corintios. Hombre, amigo, te tienes que hacer, Rafael, te tienes que hacer pentecostal el día de hoy y bautizarte en el nombre de Jesús. Capítulo 9, verso 4 de la primera carta a los Corintios dice: tengo todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar conmigo una esposa cristiana, como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro. ¿Escuché bien? ¿Escuchó bien lo que dice esta Biblia católica? Mire lo que dice, vuelvo a repetir, dice, tengo todo el derecho de recibir, 1 Corintios 9:4, tengo todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar conmigo una esposa cristiana, una esposa, la palabra mujer que aparece allí, una esposa, gune o gunaika, una esposa cristiana, como lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro. Pedro tenía esposa, Pedro llevaba su esposa. Pedro tenía esposa, los hermanos del Señor tenían esposa, los otros apóstoles tenían esposa. Bueno, Pablo está diciendo que él también, como el resto de los apóstoles y de los hermanos del Señor, podía tener esposa y traerla consigo, y podía comer sin necesidad de hacer labores manuales. Es el derecho que él tenía, porque dice la Biblia que el que predica el evangelio viva del evangelio. Entonces, ¿tenía Pedro esposa o no? Esta Biblia católica, esta Biblia que es la Biblia Dios habla hoy, Biblia hecha por biblistas católicos, según lo que dice aquí, el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM mira con satisfacción la publicación completa de la versión popular de la Biblia en español Dios habla hoy, la cual realizada con la colaboración de biblistas católicos. ¿Sí mira? Entonces, ¿qué podemos decir? Pedro sí tenía esposa. Pablo está reclamando el mismo derecho que tenía Pedro, de tener esposa, llevarla consigo a sus viajes, de no hacer labores manuales, de cumplir lo que dice el Señor, el que predica el evangelio, viva el evangelio. Pedro sí tenía esposa. Bueno, mis hermanos, los invito a que le envíen esta conferencia a su amigo católico. Y si alguno conoce por allí al señor Rafael Díaz, hágasela llegar y que me llame y que me diga cuándo lo vamos a bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, ya que él dijo que si algún protestante le muestra que Pedro sí tenía esposa, él se volvía protestante. Tiene que cumplir. Tiene que cumplir. ¿O no? Tiene que cumplirlo. Aquí está. Aquí están las pruebas. Esto no es cuento, estos son con pruebas. Y el que quiere una foto, se la envío. ¿Listo? Si quieren también, mis hermanos, aprender un poquito más acerca de este tema y de muchos temas más acerca de cómo enseñarle al católico que su doctrina no es bíblica, por favor, me puede llamar y pedir el libro Catolicismo al Descubierto. Escuche bien, Catolicismo al Descubierto. Llame si está aquí en Colombia, 318-436-0745. Si están en otro lugar del mundo, Estados Unidos, Canadá, en cualquier lugar del mundo, más 57 318-436-0745. Recuerde, más 57 318-436-0745. Llama
y pide tus libros. Tenemos también otros libros: La unicidad, la única verdad, y tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, y el libro, nuestro último libro, Tratado de Unicidad. También tenemos abiertas las inscripciones para nuestro segundo módulo de nuestro seminario de Teología Sistemática Pentecostal. Vamos a iniciar en el segundo módulo de escatología. Escúcheme bien, un buen tema. El primer módulo, maravilloso, de verdad, aprender de esto, como nunca te lo han enseñado, ¿no? Nuestro segundo módulo de escatología, si quieres participar en ese módulo, me llamas o me dejas el mensaje en el WhatsApp, ¿sí? O para llevar los libros, igualmente, allí en el WhatsApp, 318-436-0745. Si estás aquí en Colombia, en el exterior, más 57 318-436-0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde.